Bienvenidos a Buenas Noticias, Buenas Prácticas. El día de hoy preparamos un episodio muy especial ya que estamos celebrando o conmemorando el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y tenemos como invitada a la doctora Alicia Ocampo, pero antes quiero darle la bienvenida a mi querida amiga Libertad Padilla. Hola Marce, muchísimas gracias y como bien dices, este programa es un programa muy especial y que estaremos compartiendo con todos ustedes. Bienvenida a nuestra gran invitada, la doctora Alicia María Ocampo. Ella estudió un doctorado en Filosofía Jurídica, Moral y Política. También estudió diplomados en Políticas Públicas para la Igualdad de Indicadores de Género en Derechos Humanos de las Mujeres y Responsabilidad Social Empresarial. También es profesora universitaria en Ética, Género y Derechos Humanos y es coach en el sector público impulsando políticas públicas en derechos humanos de las mujeres, igualdad y la violencia política contra ellas. Activista y escritora defensora de la perspectiva de género. Bienvenida, Alicia. Muchas gracias, encantada. Gracias a la virtualidad estamos conectadas con ella. Nos va a desarrollar el tema igualdad y equidad. Hola, Alice. ¿Qué tal, Marcela? ¿Qué tal, Libertad? Un gustazo estar con ustedes. Y bueno, este tema al que me han invitado, la verdad es que es una de mis pasiones, porque hemos tenido muchas reflexiones sobre eso. De hecho, hay imágenes en las que se pone la equidad contra la igualdad y me parece que es muy desatinado, sobre todo en el marco de los derechos humanos, y por eso me encanta hablar con ustedes para que vayamos puntualizando qué es la equidad, qué es la igualdad, qué se le ha observado a México en esta materia, que es súper interesante. Gracias a las dos y a su público, que me encanta estar con ustedes. Muchísimas gracias, Alicia, y bueno, también dándole las gracias a este set que tenemos el día de hoy. ¿En dónde estamos, Marce? Nos encontramos, Alice, fíjate, en Víctor Haro Gallery, esta sede, este recinto hermosísimo que tenemos aquí en Jalisco, en el Hotel Fiesta Americana Guadalajara, nos reciben y además estamos engalanados con esta obra maravillosa. Oye, Alicia, bueno, muy gustosos de estar en esta gran sede y sobre todo por el tema que vamos a hablar. Y algo que nos compartías hace unos minutos, de esta parte de la igualdad y la equidad, que no tienen por qué estar peleados y que también es algo en lo que yo comulgo muchísimo y que no somos diferentes bandos, ¿no? Y somos yo que tengo niña y niño, siempre es como educar desde la igualdad, ¿no? El día de los derechos de la mujer les decía, pongan a los hombres también, o sea, que realmente incidan, que realmente se involucren y que eduquemos desde chiquitos, ¿no? Entonces, pues me encantaría, desde dónde nace esta parte de decir, voy a incidir en este tema que es tan importante y que nos hace mucha falta. Buenísimo. Fíjense que cuando se desarrolla toda esta argumentación de los derechos humanos, se pone como sustento, como principio basamental, la igualdad y no discriminación, que tiene que ver con la igualdad en la dignidad para el ejercicio de los derechos humanos. Ese es el fundamento de los derechos humanos. Solo que cuando se empiezan a ver ciertos mecanismos y sobre todo porque se ha entendido igualdad como uniformidad, es decir, vamos a quitar todas las diferencias y entonces no podemos ser iguales porque no somos iguales, las personas son diversas, las mujeres y los hombres no son idénticas e idénticos, ¿no? Pero ese es un error de conceptualización mucho más en términos prácticos. En derechos humanos, de lo que se habla es de la igualdad como principio, porque se refiere a que tenemos una equivalencia humana, es un principio de equivalencia humana. Somos igualmente personas con la misma dignidad, los mismos derechos, y ahí voy a pasar a un término muy importante que tiene que ver con la equidad, que es la igualdad de oportunidades. En realidad, bueno, igualdad de trato, igualdad en el acceso a los recursos, al desarrollo, hay muchas dimensiones de esa igualdad de la que hablamos, pero la de oportunidades se refiere a un principio de justicia para un tipo de igualdad. Es decir, ahorita que decías libertad, ¿no? Que no estemos poniendo en contraposición. Más allá de poner en contraposición, la equidad es un tipo de igualdad. Es la igualdad de oportunidades, que exige un piso parejo cuando el piso no está parejo. Justo antes de entrar con ustedes a la conferencia, estuve en la conferencia de Nuria Varela.
Entonces decía que las mujeres, por ejemplo, cuando queremos ejercer nuestros derechos laborales, ¿no? Lo que sea, tenemos un piso pegajoso en el que todas las labores de cuidado, de tierra, de base, decía, muy interesante cómo lo explica, ¿no? Nos van poniendo como pegatinas, como caramelo, ¿no? Y se nos quedan pegados los tacones y los zapatos, ¿no? Por los cuidados, por la atención del hogar, por muchas cosas que todavía siguen siendo consideradas como femeninas. Pero luego habló de un término que está incuando, que es las mujeres en el sótano. Esas mujeres que ni siquiera están en el piso. O sea, que ni podemos ver que estén en el piso pegajoso, están debajo del piso. Las que están en la informalidad, las que viven violencias y no quieren salir de sus casas. Las mujeres que están de alguna manera hasta secuestradas en sus ámbitos familiares. A mí me tocó como directora del Instituto de las Mujeres, que llegó la directora jurídica, además un 23 de diciembre, y me dijo, tenemos un caso como de secuestro. Y cuando vimos el caso, era el marido que no la dejaba salir. Si él no la sacaba en su coche a un lugar determinado, se quedaba esperándola y en la puerta la volvía a regresar a la casa, no tenía celular. Sí estaba en una especie de estado de secuestro, ¿no? Que no te la puedes creer que en esta época sigue existiendo, pero sí existe, ¿no? Entonces, la equidad lo que hace es reconocer dónde el piso está disparejo para promover pisos parejos, partiendo de que algunos están en el sótano, como dice Nuria Varela, ¿no? Y que en ese equilibrio se genera una igualdad de oportunidades. Eso es la equidad. Y por eso la equidad tendría que estar contextualizada en el marco de la igualdad, porque es un tipo de equidad. Yo siempre digo, es una equidad muy pequeñita, es muy poquito buscar la igualdad de oportunidades, porque tenemos que cambiar nuestra concepción en la relación entre mujeres y hombres y luego meterle la perspectiva interseccional, que también es complejo, ¿no? Pero somos igualmente personas. Y esto no ha sido claro históricamente. Parece como un pleonasmo, ¿no? Somos igualmente personas, pero a lo largo de la historia de la humanidad se ha justificado que las mujeres no seamos ciudadanas activas, no tengamos derecho al voto, no podamos estar en ámbitos laborales, en el ámbito político. Hemos tenido que meter primero las cuotas y ahora está el principio constitucional de paridad, porque si no metiéramos estos mecanismos, la paridad, por ejemplo, las mujeres seguiríamos estando excluidas de ámbitos como el público, el político, el laboral, ¿no? Estaríamos recluidas en el gineceo como en en las épocas ancestrales, ¿no? De la Grecia clásica, incluso del Imperio Romano, ¿no? Que en algunas partes se asumió que las mujeres tenían un lugar en las casas que nada más era el gineceo. Al fondo a la izquierda, ahí te quedas, no te muevas, ¿no? No salgas de tu casa y en tu casa no salgas del gineceo. Por eso equidad e igualdad no tendrían que contraponerse, pero cuando hablemos de derechos humanos, tendríamos que hablar de igualdad, no de equidad. Y si se trata de algunos mecanismos para la igualdad de oportunidades, se podría mencionar la equidad, pero en el marco de la igualdad, partiendo de que somos igualmente personas con los mismos derechos. Wow, qué Bueno, no sé si se echó un rollazo aquí, pero díganme con confianza para hacerlo más práctico. Nos ayudaste, bueno, a mí particularmente me ayudaste a tener un panorama diferente porque sí, eran dos palabras que me cuesta trabajo entender, pero me queda claro, igualdad en derechos humanos porque todos somos personas, todos tenemos la misma dignidad. En donde hay que pensar sobre la equidad es en buscar el piso parejo para todos. Y esta imagen que nos diste de las mujeres en el sótano o las mujeres que a lo mejor estamos en la planta baja, pero estamos que sí nos dejan, no nos dejan, ya me abrió como un panorama. No, y también compartirnos toda la lucha que han tenido muchas mujeres y todo lo que hemos logrado, ¿no? O sea, fuiste compartiéndonos cómo la lucha de lo del voto, estar en espacios públicos, ¿no? Y que hemos podido crear como espacios más seguros, más igualitarios para muchas mujeres y creo que eso es un gran reconocimiento a tantas mujeres que ahí estuvieron y visibilizaron y nos dieron muchas ganancias a las nuevas generaciones donde podemos trabajar, donde podemos decidir, donde tantas cosas. Y creo que en este día tan importante, creo que vale la pena, creo que hacer como esta sinergia, ¿no? Nosotros supongamos en la fundación tenemos muchas historias donde claro que hay muchos hombres muy violentadores, ¿no?
y que las mujeres son unas historias de vida y son unas mujeres que reconocemos por tanta resiliencia, ¿no? Y tanto trabajo, pero también tenemos historias donde hay muchos hombres que son grandes papás donde la mujer ha abandonado a sus hijos, ¿no? Entonces, creo que, y en lo personal también tengo historias de muchos hombres que sus mujeres les han quitado a sus hijos y han hecho un montón de barbaridades por colocarse desde la mujer, ¿no? Y que dices, no se vale. Y hombres que les han quitado a sus hijos, ¿no? Entonces, creo que esta parte donde podamos tener una sinergia y donde podamos construir. Y tú decías al principio que algo me gustó, que decías, somos personas con diferentes capacidades, ¿no? Desde que nacemos somos diferentes y no están peleados tus talentos con mis talentos, vaya si eres mujer, hombre, o sea, cualquiera que sea, ¿no? Entonces, somos diferentes, pero podemos caminar juntos. Oye, Alice, ¿cómo podemos entender la perspectiva de género? Ese es otro concepto que de repente no lo traigo así como muy digerido. ¿Cómo podemos entender eso? La perspectiva de género es un enfoque tanto analítico, científico, metodológico, para que transversalmente, es decir, empapando todo, las acciones que se hagan, por ejemplo, a nivel institucional, a nivel gubernamental, incluso en la vida misma, nos pongamos unos lentes que nos ayuden a remediar las miopías en aquello que no nos permite el logro de la igualdad, de este principio de derechos humanos del que hablábamos. Entonces, esa perspectiva de género nos ayuda a diferenciar o a observar de manera diferenciada qué está pasando en dos cuestiones concretas entre una mitad de la población y la otra, que es la condición y la posición. Así se llama científicamente. La condición se refiere a las necesidades diferentes, como decía hace ratito Jimena, y la posición se refiere al ejercicio del poder. Cuando se mete la perspectiva de género en cualquier acción, tanto personal, institucional o gubernamental, que a veces hay instituciones privadas, por eso digo institucional, pero siempre, o en las políticas públicas, por ejemplo, ¿no? El fin es que se logre el ejercicio de esos derechos humanos, ¿no? Cuando se pone ese fin en materia de derechos humanos, todo debe de encauzarse para el logro de esa igualdad. Entonces hay que aprender a diferenciar. Todo mundo traemos miopías, ¿no? Ahora Jimena, perdón, Libertad presentaba el caso de algunas cuestiones en las que está la niñez. Bueno, en materia de derechos humanos está el interés superior de la infancia. Es decir, si se trata de derechos humanos, además las infancias, niñas, niños y adolescentes, tienen una situación primigenia, o sea, son más importantes, por así decirlo, porque podrían tener más vulnerabilidades debido a su condición de estar bajo la tutela de personas adultas, aunque son sujetas y sujetos de derechos, también en esto se ha avanzado, ¿no? Entonces siempre hay que poner esa mirada y a veces el bifocal y a veces la lupa y a veces el microscopio, porque la perspectiva de género lo que hace es colocarnos esos lentes que nos permitan observar qué está pasando para que diagnosticando adecuadamente podamos atender a los problemas que detectamos en el logro de ese ejercicio de los derechos humanos con el principio de igualdad y no discriminación. Para eso es la perspectiva de género, que también debería ser interseccional, que también tiene ese enfoque de derechos humanos, ¿no? Todo se intersecta para que a la hora de hacer tanto legislación, marcos normativos de todo tipo, internacionales, nacionales, locales, siempre esa perspectiva ayude a observar críticamente qué está sucediendo con esas problemáticas, diferenciando lo que sucede con mujeres y hombres. Y luego interseccionalmente con el montón de identidades que pueden tener las personas por condiciones como la edad, la religión, el color de piel, la estatura. Hay un montón de condiciones, si son indígenas o no lo son, afrodescendientes, ¿no? Un montón de cuestiones se intersectan, o la orientación y todo el tema de la diversidad sexual, ¿no? Todas esas realidades se intersectan pudiendo generar discriminación, y cuando nos ponemos esos lentes de manera compleja, entonces podemos atender a esas problemáticas para el logro del ejercicio de los derechos humanos en el marco de la igualdad. Oye, Alicia, sí. Sí, claro. O sea, creo que se ha avanzado tanto en la discriminación y en tantos derechos que realmente ha sido un logro tener, ¿no? Tantos derechos en diferentes países. Nos falta también, creo, sí, invaluablemente.
pero creo que hay mucho que está en papel, pero que en la práctica no lo ejecutamos o no lo hacemos. ¿Qué nos hace falta como sociedad? ¿Qué nos hace falta como humanidad para que realmente esos derechos los llevemos a la práctica desde tu expertise, ¿no? Fíjate que yo creo que México ha avanzado muchísimo en leyes, marcos normativos, incluso protocolos para diferentes problemáticas, pero tenemos un serio problema cultural. De hecho, el 25 de noviembre, bueno, hay un artículo que tengo sobre este tema en el que problematizo el tema de las violencias contra las mujeres, ¿no? El 25 de noviembre es el Día Naranja y precisamente a partir del 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre son los días de activismo, porque es un marco para reflexionar sobre eso, ¿no? Pero es que tengo un artículo en El Sol de México en el que precisamente abordo esta problemática porque el problema de las violencias que existen todavía, que la discriminación es un tipo de violencia, tiene como raíz la desigualdad. Entonces, mientras la sociedad naturalice la desigualdad y se nos haga igual discriminar o no, burlarnos o no, despreciar o no, quitarle fuentes de trabajo a la gente, pagarle menos a unas personas que a otras por cuestiones diferenciales, ¿no? Muchas veces de poder, todo eso va generando una naturalización de la desigualdad y por ende una naturalización de las violencias. Y muchas son en razón de género, ¿no? Entonces yo creo que nos hace falta formarnos. Yo no veo que las escuelas se estén formando ni en derechos humanos, ni en igualdad entre mujeres y hombres, ni en perspectiva interseccional, porque le tenemos miedo a esos temas. Creemos que es un tema como de, uy, que cada quien elija. No, o sea, los derechos humanos tendrían que ser la base de la formación a todos los niveles educativos, incluso a niveles institucionales, porque mucha gente comete actos de discriminación y de violencia sin saber que lo son. Y cuando se les explica, que a mí me ha pasado 1000 veces, ¿no? Tanto en la escuela, en la universidad, yo soy profesora en el TEC de Monterrey, y cuando empiezan a haber violencias me dicen, Alice, estaba ejerciendo esta violencia y no me había dado cuenta, o vivo esta violencia en mi casa y no sabía que tenía nombre. Yo simplemente la pasaba mal, pero no sabía que incluso está en la ley, ¿no? En la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, están los tipos, las modalidades, un montón de cuestiones que si la gente lo supiera, tendrían otra vida. Cuando he dado cursos especializados de este tema, por ejemplo, a mis alumnas en un curso que les daba de mujeres y luego representaban a mujeres de diferentes épocas históricas, el último día leían CEDAW, que es la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, y leían Belém do Pará, que es la otra convención en tema de violencia contra las mujeres, y se quedaban así como, ¡oh! Tengo todos estos derechos, me protegen de todos estos derechos y yo no sabía, ¿no? Y le empiezan a poner nombre a eso que no sabían ni qué era, pero que las hacía sentir muy mal. Se llama violencia y hay diferentes tipos y modalidades de violencias, ¿no? Entonces creo que hay que formar muchísimo, porque ya en marco normativo, programas, protocolos, instituciones, ahí ya hemos avanzado, pero la conciencia social todavía tiene muchos retos. Qué importante es el conocimiento y, como bien dices, esta conciencia social. Oye, platícanos de tu proyecto Mujerona, que nos encanta, te seguimos, nos compartes, pero cuéntanos así rápidamente de qué trata para que nuestro público lo conozca. Fíjate que se me ocurrió sacar un canal de YouTube porque justo como les contaba, llevo muchos años visibilizando a mujeres, he hecho performance de flash mob en la rotonda de las y los jaliscienses ilustres, en el que chicas representan a mujeres de diferentes épocas que no nos han contado y que fueron muy importantes para los avances históricos con sus paradigmas de aquellas épocas, ¿no? Pero yo ya tenía esa inquietud de dar a conocer estas historias de mujeres valiosas en la historia y en diferentes épocas y contextos, ¿no? Pero ya había hecho en 2010 una lotería sobre mujeres en la independencia y la Revolución Mexicana en un libro para el Instituto Jalisciense de las Mujeres. Al año siguiente sacaron la lotería con un sobrecito así muy mono, en el que extrajeron todo lo que yo había escrito para esa lotería y le pusieron imágenes de un lado y el texto del otro. Entonces yo tenía esa inquietud de volverla a sacar porque ya no salía esa lotería y mucha gente me decía, yo la tengo, ¿dónde puedo conseguir otra? Y yo, pues no sé, no sabía ni cómo, ¿no? Entonces se me ocurrió con un amigo que hace ilustraciones, miren, aquí pueden ver una. Él tiene ilustraciones para temas terapéuticos y le dije, oye, pues si estás haciendo tarjetitas, ¿por qué no hacemos mi lotería otra vez? Yo vuelvo a investigar, vuelvo a redactar, saco una nueva versión
y sacamos una lotería. Entonces, son 42, aquí pueden ver todas las revolucionarias. Son 29 mujeres de la revolución, estas son 2 hermanas espías que le pasaban información a Madero, y 13 mujeres de la independencia, que aquí las tengo también, las pueden ver aquí, que atrás cuento su biografía. Yo me encargué de hacer la investigación documental y de escribir en poquitas palabras, las que cupieran en la carta, lo que cada mujer había hecho, y luego hablo las intersecciones. Junto con esta hizo tal, tal, tal. Entonces, si tú tomas las cartas, que es lo que hice el día de ayer, por ser 20 de noviembre, hablé de las estrategas, de las periodistas, las espías y comunicadoras confidenciales, las feministas, las que promovieron nuestros derechos, ¿no? Entonces hice como bloques porque vas generando una visión de la época en la que las mujeres están incluidas. Porque díganme Claro. ustedes qué nombre de mujeres saben de la época de la revolución. Aquí hay 29, pero son 2000 las documentadas. Y no nos han hablado de ninguna más que de las Adelitas que le hacían de comer a los hombres. Qué O que acompañaban a sus hombres, ¿no? Claro. Qué padre, la verdad, Oye. qué manera de honrar a la mujer de nuestra Visibilizar. historia, de visibilizarla, de darla a conocer. Eres apasionada, promotora de lo que es la mujer. ¿Dónde podemos adquirir esta lotería? Conmigo, queridas Marce y Libertad, yo tengo algunas loterías, mi socio tiene otras y ahí entre los dos vamos repartiendo las loterías a quien nos lo pide. ¿Y tus redes sociales para contactarte? Alice OJ, bueno, ya saben, ¿no? Alice como en inglés, con C de casa, E de elote, O de Ocampo y J de Jiménez. Alice OJ en Facebook, Twitter. En Instagram le tuve que meter la M de María porque ya me lo habían ganado cuando llegué a Instagram, que para mí era Facebook y Twitter, y cuando llegué a Instagram dije, ¡ay, ya está una Alice OJ! Entonces soy Alice MOJ, y en YouTube también tengo el canal de Mujeronas, así como lo ven aquí. Mujerona. Mujeronas, si ustedes ponen ese hashtag Mujeronas, se van a encontrar todo lo que he grabado. Algunos son muy largos, los primeros los hice larguísimos, pero luego a partir de que empecé a presentar cada una en sus cartitas, son 2 minutos, 3 minutos cada una. Entonces he empezado a ser muy, muy ligerito, ¿no? Para que, ay, hoy voy a oír a Josefa Arjona, ¿no? Voy a oír a Dolores Jiménez, que es así mi ídola mundial. Y también Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, mujeres súper importantes, Hermila Galindo. Hay un montón de mujeres que tal vez alguna vez las hemos escuchado, pero que no sabemos qué hicieron y que sin ellas la revolución no hubiera sido lo que es. Y la primerísima de todas, Carmen Cerdán, la mujer que tiró la primerísima bala de toda la revolución, porque la revolución no empezó el 20 de noviembre, empezó el 18 por los balazos que aventó Carmen Cerdán cuando llegó la policía a apresarles, porque ya les había cachado a toda la familia Cerdán que ahí estaban haciendo una conspiración contra Porfirio Díaz. Entonces vean ustedes qué maravilla recuperarlas, ponerlas en su lugar en la historia. Así es que bueno, yo aquí con toda la ilusión les comparto, y bueno, mi celular también, 33 13 14 76 45. Con muchísimo gusto, mándenme un mensajito, escríbanme en redes sociales y con mucho gusto les hacemos llegar esta hermosa lotería. Miren, les voy a enseñar algunas plantillas. Oye, Qué padre, Alicia, qué padre. Para jugar. muchísimas gracias. Y sabes que por el gran trabajo, mi hija que está muy pequeña estaba leyendo un libro, que ahorita se me fue el nombre, de mujeres, mujerones, ¿no? Destacadas a nivel nacional e internacional. Pero me das una buena oportunidad para conocer tus redes sociales y que ella pueda documentarse y sobre todo saber de dónde vino tanto cambio. No solo eso, también inspirarse, Sí, ¿no? sí, de tantas mujeres que hicieron un gran trabajo que hoy nos permiten estar en ¿Dónde situaciones estamos? en donde podemos trabajar, podemos, ¿no? Podemos Entonces, votar. vale la pena, sí, podemos votar. Entonces, vale la pena que a las nuevas generaciones hay que invitar a todas las mamás que tengan niños y niñas, que podamos compartir, tantos talento de tantas personas que hicieron en Totalmente de acuerdo, porque además puede ser un lindo regalito de Navidad. Agradecemos muchísimo que hayas tomado esta entrevista, ya se nos terminó el tiempo, Alice, pero queda mucho, mucho por compartir. Muchísimas gracias, sabes que esta es tu casa, te queremos mucho y te admiramos. Muchas gracias. Igualmente, un saludo para ustedes y su público y encantada de estar con ustedes. Gracias. Gracias. Alice. Hasta luego.